Hello everybody, this is Teacher Tao once more time, and in this class I'm going to basically explain something that most of English learners say is very difficult, but it's really not, and that's everything concerning to verb to be in present tense. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del verbo to be. Este es uno de los motivos por los cuales muchas personas llegan a temerle al inglés de manera inmediata. Porque si bien este verbo sí suele parecer muy difícil, pero en realidad no lo es. Lo que pasa es que este verbo es un verbo irregular, es un verbo defectivo también, y tiene muchos detalles que hacen confundir a las personas. Pero una vez que tú logras entender esos detalles, que enseguida te los voy a explicar, vas a decir, wow, no entiendo por qué yo no entendí el verbo to be durante todo este tiempo que estuve en el bachillerato. Lo que pasa es que a veces no entendemos una cosa porque primero no entendemos otra que puede ser base para entender aquello que queramos aprender en un momento determinado. Una de las cosas que hacen que este verbo parezca difícil es que este verbo cuando se conjuga se transforma en tres elementos diferentes. A veces se transforma en am, otras veces se transforma en is y en otras ocasiones se transforma en are. Estas son las tres modificaciones que sufre el verbo to be cuando lo estamos conjugando. En esta expresión que están viendo aquí aparece el verbo to be en una de sus tres transformaciones de presente. Entonces, esta palabra am no es el verbo am, porque el verbo am no existe. Ese es el verbo to be que está siendo transformado, que está siendo conjugado con el sujeto I. Julie is very smart. Aquí también tenemos la presencia del verbo to be. ¿Y por qué aquí funciona con is? Porque aquí estás hablando de Julie, estás hablando de ella, o sea, estás hablando de she. Aquí no dice she, pero se refiere a she, porque se refiere a ella. Julie, estás hablando de ella. Por lo tanto, cada vez que hables de ella o alguien que se refiere a ella, entonces su función sería is para el verbo to be. Y aquí ocurre lo mismo, aparece el verbo to be, esto que estás viendo es el verbo to be, sino que está transformado en are porque está siendo conjugado con este sujeto we. I am from Jamaica, Julie is very smart, we are your friends. Aquí tenemos tres ejemplos con el verbo to be transformado en tres palabras diferentes. Ya vimos en un tutorial anterior cómo se expresan ideas en tiempo presente simple, cómo se conjugan los verbos en tiempo presente simple. Si este verbo to be fuera como los demás verbos, si fuera un verbo común y corriente, entonces la regla sería que cuando el verbo se conjuga, esto no se pone y la base del verbo se conjuga con todos los sujetos, simplemente que en las terceras personas habría que agregarle s o es, que eso ya lo vimos en un tutorial anterior. Así que si este verbo se conjugara como los demás verbos, normalmente para decir yo soy o yo estoy diría solamente I be. Tú eres, tú estás sería you be. Y para decir él es o él está se diría he be's, pero realmente si lo expresas de esa forma sería un error garrafal, así que esto olvídenlo. ¿Por qué? Porque el verbo to be ya sabemos que tiene unas transformaciones cuando se conjuga en tiempo presente simple. Así que cada vez que tú quieres decir yo soy o yo estoy, vas a decir I am. Yo estoy en el parque, I am in the park. Yo soy un hombre muy responsable, I am a very responsible man. I am bla bla bla, lo que quieras decir. Cuando quieres decir tú eres o tú estás, you are. Tú estás cansado, you are tired. Cuando quieres decir él es o él está, he is. Él es un doctor, he is a doctor. He is a doctor. De pronto también esto podría ser una causante por las cuales el verbo to be parezca un poco difícil, porque además de ser también traduce estar. Así que todo lo que se utilice para decir ser también se utiliza para decir estar, porque es el mismo verbo. Realmente cuando estamos hablando en inglés esta forma completa no suele usarse mucho. Cuando estamos hablando en inglés se utiliza mucho más la forma corta. Claro está que cada hablante decide ya de qué manera quiere hablar. Eso es de libre expresión. Si quieres decir yo soy de México, puedes decir I am from Mexico o dices I'm from Mexico. Miremos la diferencia entre la forma corta y la forma completa. Puedes repetir conmigo si gustas. I am, you're, you are, his, he is, she's, she is, it is, we're, we are, you're, you are, they are,
Ok, entonces esto es lo que se llama short form, forma corta. Aquí está la forma corta, aquí está la forma completa, pero ya es de decisión tuya cómo quieres decirlo. Ahora, ¿cómo negamos una idea con el verbo to be? O sea, ya no vas a decir yo soy o yo estoy, sino yo no soy o yo no estoy. Ya habíamos visto que para negar una idea en tiempo presente simple basta con decir don't o doesn't. Recordemos que doesn't es para la tercera persona del singular y don't para las demás personas. Así que para decir yo no hablo sería I don't speak. Y ella no habla sería doesn't, she doesn't speak. Y así como acabo de negar con este verbo, negaría con cualquier otro verbo excepto con los verbos defectivos. Como pueden notar aquí digo I don't work, Mónica doesn't work. Así que cuando estamos negando, este don't y este doesn't equivalen a decir no. Si este verbo que están viendo conjugado aquí, o sea el verbo to be, se conjugara como los demás verbos, entonces aquí normalmente para decir yo no soy diría I don't be. Para decir ella no es o ella no está diría she doesn't be. Pero esto sería un error garrafal porque de ese modo no se expresan las negaciones con el verbo to be. Para negar las ideas con el verbo to be es mucho más fácil aún porque es lo mismo que está allí, solo que al final le van a poner la palabra not. Entonces para decir yo soy dices I am. Para decir yo no soy I am not. Tú eres o tú estás, you are. Tú no eres, tú no estás, you're not. Él es o él está, his. Él no es o él no está, he's not. Lo mismo agregándole la palabra not. O sea, negar las ideas con el verbo to be es solamente agregarle not a la forma afirmativa. En la forma completa sería lo mismo, agregarle not. I'm not, I am not. You're not, you are not. He's not, he is not. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. ¿Listo? Ella no es una buena chica. She's not a good girl. She's not a good girl. Nosotros no somos americanos. We're not Americans. We are not Americans. We're not Americans. We are not Americans. So that's up to you the way you want to talk. Y además de estas dos formas para negar que acabamos de ver, también existe esta forma. Are not. Es lo mismo que decir aren't. Is not. Es lo mismo que decir isn't. Pero con el sujeto I solo hay dos formas de negar, que sería I'm not o I am not. No tiene una forma corta. Así que también puedes negar diciendo I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't y they aren't. Ya sabemos que para hacer una pregunta en inglés se utiliza do o does para hacer la pregunta, luego el sujeto y luego el verbo. Do you dance? Does she dance? Pero con el verbo to be no se pregunta así, es simplemente intercambiar la posición del verbo con el sujeto y ya está la pregunta. I, am I, are you, is she. Y si la pregunta es negativa, o sea, para preguntar yo no soy o yo no estoy, sería am I not. Este no tiene forma corta, los demás sí ya tienen su forma corta, que sabemos que es isn't y aren't. Aren't you? Isn't he? Él no es un profesor. Isn't he a teacher? ¿Tú no estás en clase? Aren't you in class? ¿Tú no estás en clase? Aren't you in class? Algunas personas creen que el verbo to be también se utiliza como tener, porque decimos I am hungry, yo tengo hambre. En este caso, esto no significa tener, significa estar, porque decimos I am, yo estoy, y esto no significa hambre, significa hambriento, yo estoy hambriento. Pero al traducirlo a nuestra lengua es que nosotros los traducimos yo tengo hambre. She's 20 years old. Ella tiene 20 años. No es ella tiene. Ella está 20 años de vieja. Así es como normalmente lo expresan ellos. Pero traducido a nuestra lengua decimos ella tiene 20 años. Are you hot? ¿Tienes calor? No es tienes. En este caso es tú estás acalorado. Pero al traducirlo a nuestra lengua entonces lo traducimos de la manera como nosotros normalmente lo decimos. ¿Tienes calor? Bueno, y esto es todo. Espero que esto les haya servido, que les haya gustado y puedes compartirlo con todas las personas que tú quieras y estaré con ustedes en el próximo tutorial. Dios los bendiga. God bless you guys. Bye.